Entonces se trata de enriquecer la democracia en el país, no de desaparecer la democracia como también los conservadores y reaccionarios han estado insistiendo a través de sus medios de comunicación convencionales. No, es dar un paso adelante, ir pasando de la democracia representativa, donde nada más era elegir a nuestros representantes, ya sea al poder ejecutivo o al poder legislativo, y pasar ahora a la democracia verdaderamente, no solo representativa, sino participativa. Pero además, un ingrediente importante de esta reforma es que no solamente se elijan a los integrantes del poder ejecutivo y del poder legislativo, sino también que se elijan a los que van a integrar tanto los órganos electorales, en el sentido de los organizadores de las elecciones del INEC, sino también a los representantes de los tribunales electorales. O sea, es un paso adelante, es ampliar la democracia y no restringir la democracia como han querido pretenderlo hacer los grupos de la derecha conservadora. Ese es un gran tema. Y repito, el marco general es vamos hacia la democracia participativa. Otro de los temas importantes es que se reduzca el presupuesto, que de por sí las elecciones en México son las más costosas en todo el planeta. Entonces, reducir, si en otros países que tienen mayor población, por ejemplo Brasil, Estados Unidos, Rusia, tienen mayor población que en México, ¿por qué las elecciones van a costar por cada votante más en México que en esos países más poblados? No, pues es que hay un exceso de privilegios, tanto para los magistrados del Tribunal Electoral Federal, de los tribunales estatales, de los integrantes consejeros del INE o INE. No, pues ellos siguen ganando más que el presidente de la República, siguen teniendo sus gastos en viáticos, además de todas sus prebendas. Es un desperdicio de recursos que además en las propias elecciones ya vemos que se pueden hacer ahorros significativos. Entonces es otro de las vertientes de esta gran reforma electoral que plantea el presidente de la República. Otra más, por ejemplo, es que desaparezca todo ese aparato burocrático electoral, que no esté en cada estado de la República, tenga su propio órgano electoral y su propio tribunal electoral, sino que sea uno solo a nivel nacional, es decir, desaparecer esos 32 institutos electorales locales y también esos tribunales electorales locales, y sea uno solo a nivel nacional. Eso es positivo también. O sea, ¿para qué tanto aparato burocrático que en lugar de ayudar a desarrollar la democracia en el país, lo que hacen es frenar la democracia y poner obstáculos burocráticos que en muchos de los casos han facilitado los fraudes electorales, tanto a nivel nacional como a nivel estatal o a nivel municipal? Entonces, de lo que se trata es de dinamizar el Instituto Electoral y los tribunales electorales en nuestro país. Y entonces vamos ganando en varios terrenos. En el terreno económico nos ahorramos recursos. Y además ya es urgente, repito, que los consejeros electorales y los magistrados electorales ganen menos que el presidente. Esos sí gozan de muchos privilegios y se ampararon para seguir teniendo esos altos salarios superiores a los del presidente. Una reforma como la que plantea el presidente implicaría ya normalizar la situación y que no existan órganos u organismos privilegiados ganando más, sus consejeros o sus magistrados ganando más que el presidente de la República. Por otro lado, como decíamos hace un momento, es transitar a un nivel superior de democracia, que es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Y finalmente, pues incorporar dentro de este instituto electoral los avances técnicos científicos, como por ejemplo el voto electrónico, que además ese se aplica pues en Estados Unidos o se aplica en Brasil, en países o en Venezuela de distinto régimen político, y
teniendo, digamos, un programa electoral que ahora se puede garantizar porque hay avances técnicos científicos, esto agiliza el proceso electoral y reduce los costos del mismo. Entonces, esas son entre otras cosas. Ahora, para lograrlo, el presidente planteó un primer camino, una modificación a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Como los grupos de la oposición declararon ya por anticipado que votarían en contra de esa reforma electoral, y para que se haga una reforma electoral, aunque Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, tengan mayoría de votos, pero no tienen lo que se llama mayoría calificada. Es decir, para una reforma constitucional se requieren 2/3 partes de los votos de los diputados. 2/3 partes significa si hay 500 diputados, 2/3 partes es multiplicar por 2, 2 por 500 da 1000 y dividirlo entre 3 y eso nos da 333.33, es decir, 334 diputados se requieren. Esa cantidad de diputados y de votos para hacer una modificación constitucional no lo tiene Morena y sus partidos aliados. Por eso, si ya la oposición en bloque decide no votar a favor de esta iniciativa del presidente, no va a pasar esa reforma constitucional. Pero entonces lo que sí puede pasar son reformas a la ley electoral. Una reforma a cualquier ley no requiere mayoría calificada, requiere solamente mayoría simple. Es decir, si son 500 diputados, para hacer una reforma a una ley como la ley electoral, solamente se requieren 250 más un votos, 251 votos por lo menos. Y si asisten a esa votación menos de los 500 diputados, pues nada más se requiere la mitad más uno. Y esa reforma a la ley electoral sí la puede hacer Morena y sus partidos y los partidos aliados, el Verde y el Partido del Trabajo. Entonces, dice el presidente, sin violentar la Constitución, varias de las propuestas de su reforma electoral pueden ser aprobadas por mayoría en la Cámara de Diputados y evidentemente también en la Cámara de Senadores. Entonces, la propuesta del presidente ahora es una reforma a la ley electoral donde se puede avanzar significativamente en varios de los aspectos que el presidente ha mencionado cotidianamente. Por eso entonces esta nueva fase de la lucha para la reforma electoral seguramente se va a triunfar y va a romper ese bloque, ese dique que los partidos de la oposición están poniendo al avance de la democracia en México. Los que verdaderamente se oponen al avance democrático del país, se está viendo que por un lado son los que no quieren perder los privilegios que ya tienen en el INE y los partidos políticos que apoyan esa propuesta. Y por otro lado se está viendo que la mayoría vamos a ganar. Se va a votar de mayoría reformas a la ley electoral. Y con eso el presidente de México ayuda a abrir y ampliar el cauce democrático en nuestro país. Y pues en estos días eso se va a tener que decidir. Y nosotros evidentemente pues estamos de acuerdo con la propuesta general que hace el presidente de la República. A lo mejor a la hora de votarse en la Cámara de Diputados, pues no pasan tal vez todas las propuestas, pero lo que el presidente ha dicho es que no se va a negociar con los partidos de la oposición porque no se puede negociar a través de cuotas la democracia en nuestro país. Pues nosotros estamos con el presidente y deseamos que prontamente, pues no solamente los diputados de Morena, el Partido Verde y el Partido Ecologista, sino algunos diputados de otros partidos políticos también puedan votar en este mismo sentido, porque al final no se le puede detener al avance de la historia en nuestro país.